Un hombre atraviesa las puertas de acero del reclusorio norte. Lleva un suéter gris y jeans. Nada que lo identifique. Nada que revele quién es realmente. Ha venido a visitar al hombre que lo traicionó. Al hermano que destruyó todo lo que construyeron juntos. Y lo que está a punto de hacer cambiará ambas vidas para siempre. Esta historia permaneció oculta durante años. Protegida por acuerdos de silencio. Guardada en archivos que nadie debía abrir. Pero algunos secretos son demasiado poderosos para permanecer enterrados. Lo que están a punto de escuchar es una reconstrucción de hechos reales, aunque los nombres y lugares han sido modificados para proteger a quienes vivieron esta historia. Cada palabra, cada momento, cada lágrima derramada aquella tarde de noviembre, todo está basado en testimonios que llegaron a mis manos después de años de investigación. Esto es lo que realmente sucedió. Ciudad de México, 1999. El país se preparaba para entrar a un nuevo siglo, pero las calles ya mostraban las grietas de lo que vendría. La violencia escalaba. El crimen organizado comenzaba a infiltrarse en cada rincón del gobierno. Y en medio de ese caos, dos jóvenes decidieron que ellos serían diferentes. Omar Arfuch tenía 24 años cuando entró a la academia de policía. Venía de una familia militar. Disciplina, honor y sacrificio eran palabras que había escuchado desde que aprendió a hablar. Su padre, un comandante retirado, le había dicho algo que nunca olvidaría. La placa que vas a llevar puede ser un escudo o puede ser una mentira. Tú decides qué será. Roberto Salinas llegó a la misma academia el mismo día. Pero su historia era completamente distinta. Había crecido en el sur de la ciudad, en barrios donde la policía era el enemigo, no el salvador. A los 15 años trabajaba 12 horas diarias para ayudar a su madre. A los 18 había perdido a dos amigos de la infancia en balaceras. Había visto de cerca lo que la violencia le hace a las familias. Y había decidido que su vida tomaría otro rumbo. Nadie esperaba que estos dos hombres se hicieran amigos. En la academia, los cadetes se agrupaban por clase social, por conexiones, por origen. Pero algo sucedió entre Omar y Roberto. Algo que no puede explicarse con lógica. Una hermandad instantánea. Una confianza absoluta. El tipo de amistad que solo se forja cuando dos personas comparten la misma visión del mundo. Entrenaban juntos hasta que todos se habían ido. Repasaban los manuales en la biblioteca vacía. Se cubrían las espaldas en cada ejercicio de campo. Los instructores los veían y movían la cabeza. Uno de ellos, un veterano de 30 años en la corporación, escribió en su reporte algo profético. Estos dos van a cambiar el sistema o el sistema los va a destruir. No hay punto medio con ese nivel de lealtad. Durante 3 años, Omar y Roberto fueron inseparables. Graduaron con las mejores calificaciones de su generación. Fueron asignados juntos al mismo sector, patrullando las zonas más peligrosas del oriente de la ciudad. Y juntos enfrentaron lo que endurece o quiebra a cualquier hombre. Tiroteos que duraban horas. Secuestros donde cada segundo contaba. Operativos contra células criminales que no tenían nada que perder. Eran buenos. Muy buenos. Los reportes de su comandante lo confirmaban. Los mejores elementos que he tenido bajo mi mando, escribió. Omar era el estratega. Roberto leía a las personas como nadie. Juntos formaban algo más grande que la suma de sus partes. Un equipo perfecto. Pero la perfección nunca dura. No en México. No en esos años. Nadie puede precisar el momento exacto en que todo comenzó a cambiar. Quizás fue después de aquel operativo donde casi pierden la vida. Quizás fue cuando el comandante les ofreció dinero por primera vez y solo uno de ellos lo rechazó. O quizás fue simplemente el peso acumulado de ver cómo todos a su alrededor se corrompían mientras ellos intentaban mantenerse limpios. Lo cierto es que Roberto comenzó a cambiar. Sutilmente. Imperceptiblemente al principio. Llegaba con cosas nuevas. Un reloj que su salario no podía comprar. Ropa de marca. Su auto de repente tenía rines nuevos. Omar lo notó. Por supuesto que lo notó. Eran hermanos. Pero cada vez que intentaba hablar del tema, Roberto desviaba la conversación. No es nada, hermano, decía.
Solo unas oportunidades. Extras que van saliendo. Pero su mirada había cambiado. Ya no era la misma de antes. Había algo nuevo ahí. Algo oscuro que Omar no quería reconocer. La corporación entera estaba podrida. No era un secreto. Comandantes que vivían en mansiones. Jefes que protegían rutas de narcotráfico. Oficiales que desaparecían evidencia por sobres llenos de billetes. El sueldo de un policía apenas alcanzaba para sobrevivir. Las tentaciones estaban en cada esquina. Y el precio de mantenerse limpio era alto. Muy alto. Un día, durante un patrullaje rutinario, Roberto recibió una llamada. Omar vio cómo su rostro cambiaba. Como algo en él se tensaba. «Tengo que hacer una parada rápida», dijo Roberto. «Es personal». Omar asintió, pero algo en su estómago se revolvió. Siguió a Roberto desde lejos, manteniéndose fuera de vista. Y lo que vio lo cambió todo. Roberto se reunió con un hombre en un callejón. Intercambiaron algo. Un sobre. Palabras rápidas. Y luego se separaron. Omar no necesitó ver más. Supo exactamente qué acababa de presenciar. Pero no dijo nada. No esa noche. Porque confrontar a Roberto significaba aceptar una verdad que no estaba listo para enfrentar. Durante semanas, Omar cargó con ese peso. Cada vez que miraba a su amigo, cada vez que patrullaban juntos, cada vez que Roberto sonreía como antes, Omar sentía que algo se rompía dentro de él. La confianza absoluta que habían construido comenzó a agrietarse. Y ambos lo sabían, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Marzo del 2007. Una noche que ninguno de los dos olvidaría jamás. La información había llegado a través de un informante confiable. Un cargamento grande de droga cruzaría la ciudad esa noche. Era una operación importante, del tipo que puede cambiar carreras. Omar fue designado como líder del operativo. Roberto sería su segundo al mando. Como siempre había sido. Prepararon todo meticulosamente. Estudiaron las rutas. Coordinaron con otras unidades. Establecieron puntos de intercepción. Era un operativo perfecto en papel. Pero cuando llegaron al lugar, cuando cerraron las calles, cuando entraron con todo el equipo listo, no había nada. El lugar estaba vacío. Completamente vacío. Alguien había filtrado la información. Alguien había avisado. Omar sintió como la sangre se le helaba. Miró a su alrededor, vio las caras confundidas de los otros oficiales. Escuchó las radios reportando que no había nada, y entonces sus ojos encontraron los de Roberto. Fue un segundo. Solo un segundo. Pero en ese momento, sin una sola palabra, ambos supieron. Omar vio la culpa en los ojos de su hermano. Y Roberto vio la traición reflejada en los de Omar. Todo lo que habían construido, todos los años de hermandad, todas las promesas que se habían hecho, todo se desintegró en ese instante. No hubo gritos. No hubo acusaciones. El operativo se levantó. Todos regresaron a la base. Y durante todo el camino de vuelta, Omar y Roberto no intercambiaron una sola palabra. El silencio era más pesado que cualquier reproche. Más doloroso que cualquier grito. Esa noche, Roberto escribió su solicitud de transferencia. No dio explicaciones. No se despidió. Simplemente se fue. Y durante los siguientes 16 años, los dos hombres que habían sido inseparables, que se habían llamado hermanos, que habían jurado cuidarse las espaldas hasta el final, no volvieron a verse. No volvieron a hablar. Como si el otro hubiera dejado de existir. Omar siguió adelante con su carrera. Limpio. Recto. Implacable. Cada operativo exitoso era una prueba de que había elegido el camino correcto. Su reputación creció. Se convirtió en uno de los oficiales más respetados de su generación. Pero había noches, muchas noches, en las que miraba viejas fotografías de la academia y se preguntaba qué había pasado con su hermano. ¿Dónde estaba Roberto? Si alguna vez pensaba en él. Roberto, por su parte, se hundió más profundo. El dinero siguió llegando. Más y más cada vez. Se involucró con personas peligrosas. Protegió operaciones que no debía proteger.
Cruzó líneas que nunca imaginó cruzar. Y cada vez que lo hacía, pensaba en Omar. En la mirada de decepción de aquella noche. En la hermandad que había destruido por dinero. Los años pasaron. México cambió. La violencia escaló a niveles inimaginables. Miles murieron. Y en el medio de todo ese caos, dos caminos que una vez fueron paralelos se alejaron cada vez más. Hasta que parecía imposible que pudieran volver a encontrarse. Pero el destino tiene formas curiosas de cerrar círculos. Abril del 2019. Los helicópteros sobrevolaban una casa de seguridad en el Estado de México. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Decenas de elementos del ejército rodeaban el perímetro. Era el tipo de operativo que captaba la atención nacional. El tipo que prometía un pez gordo. Y tenían razón. Cuando las puertas cayeron, cuando los soldados entraron con las armas en alto, encontraron a Roberto Salinas. El ex policía. El hombre que una vez juró proteger y servir. Ahora sentado en medio de pilas de dinero, rodeado de armas de alto calibre, con documentos que lo vinculaban a una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Las imágenes fueron devastadoras. Roberto esposado, cabeza agachada, mientras lo sacaban frente a las cámaras. Su rostro en todos los noticieros. En todos los portales de noticias. Ex policía corrupto arrestado. Traidor a la corporación. Cómplice del narcotráfico. Los titulares no tenían piedad. Y tampoco la opinión pública. Las acusaciones eran graves. Muy graves. Asociación delictuosa. Protección a grupos criminales. Facilitación de operaciones de narcotráfico. Lavado de dinero. Cada cargo sumaba años. Décadas. Su abogado le dijo la verdad sin anestesia: vas a estar mucho tiempo adentro, Roberto. Mucho tiempo. El juicio fue rápido. La evidencia abrumadora. Roberto ni siquiera intentó defenderse. Aceptó su culpabilidad en la mayoría de los cargos. Tal vez porque sabía que no había salida. O tal vez porque una parte de él, una parte muy profunda, sentía que se lo merecía. 35 años de prisión. La sentencia cayó como una losa. 35 años. Roberto tenía 43 cuando escuchó esas palabras. Si cumplía la sentencia completa, saldría siendo un anciano. Si es que salía. Pero el castigo legal fue solo una parte. Lo que vino después fue peor. Mucho peor. Su esposa pidió el divorcio antes de que terminara el juicio. No lo culpaba. Sus hijos, 2 adolescentes, cambiaron de apellido. Dijeron públicamente que no querían saber nada de él. Su madre, la mujer que lo había criado sola, que había trabajado hasta quebrarse para darle una oportunidad, no soportó la vergüenza. 6 meses después del arresto, sufrió un infarto. Murió sola en su casa, con una fotografía de Roberto en uniforme sobre la mesita de noche. Roberto se enteró en prisión. Un custodio le dio la noticia sin ceremonia. Tu madre murió, Salinas. Lo siento. Ni siquiera le permitieron ir al funeral. Las regulaciones de máxima seguridad no lo permitían. Ese día algo dentro de Roberto se rompió definitivamente. No fue dramático. No lloró. Simplemente se sentó en su celda y dejó de sentir. Lo enviaron al reclusorio norte. Una prisión donde los días son indistinguibles entre sí. Donde el tiempo se convierte en una niebla espesa que te ahoga lentamente. Donde los hombres pierden su humanidad y se convierten en números. Roberto era ahora el interno 47832. Nada más. Nada menos. Su celda medía 3 metros por 2. La compartía con otros 2 internos los primeros meses, hasta que pagó por estar solo. Dinero que había escondido. Dinero manchado de sangre. Pero al menos le daba privacidad. Privacidad para pensar. Para recordar. Para arrepentirse. 4 años pasó Roberto en esa celda. 4 años sin una sola visita. Sin una carta. Sin una llamada. Completamente solo. Su familia lo había borrado.
Sus antiguos compañeros de la corporación ni siquiera mencionaban su nombre. Los criminales con los que había trabajado lo consideraban un riesgo, una conexión incómoda que era mejor olvidar. Estaba completamente solo. Y en esa soledad, Roberto Salinas enfrentó algo que había evitado durante años. Enfrentó la verdad de lo que había hecho. No solo los crímenes por los que estaba encerrado, sino todas las decisiones que lo llevaron ahí. El primer sobre que aceptó. La primera mentira que dijo. La noche que traicionó a Omar. Todas las noches, antes de dormir, Roberto pensaba en él. En su hermano. Se preguntaba dónde estaría. ¿Qué habría sido de su vida? Si alguna vez, aunque fuera por un segundo, pensaba en los viejos tiempos. Si alguna vez lo perdonaría. Pero Roberto sabía que eso era imposible. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunas amistades, una vez traicionadas, están muertas para siempre. O eso creía Roberto. Hasta aquella tarde de noviembre. Martes 3 de la tarde. El cielo sobre la Ciudad de México estaba gris, amenazaba con llover pero nunca se decidía. Dentro del reclusorio norte, el día transcurría con la monotonía de siempre. Los internos cumplían sus rutinas mecánicas. Trabajo en los talleres. Ejercicio en el patio. Comida. Regreso a las celdas. Todo como un reloj oxidado que sigue funcionando por pura inercia. Roberto estaba en su celda, leyendo un libro viejo. Una novela policíaca que alguien había abandonado en la biblioteca del penal. La ironía no se le escapaba. Él, un ex policía criminal, leyendo sobre detectives que resolvían casos. La vida tiene un sentido del humor cruel. Entonces escuchó pasos acercándose. Pasos de custodio. Roberto no levantó la vista. Los custodios pasaban todo el día. No significaban nada. Hasta que se detuvieron frente a su celda. Salinas. ¿Tienes visita? Roberto levantó la cabeza lentamente. Por un momento pensó que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? El custodio, un hombre mayor de rostro cansado, repitió con el mismo tono aburrido, que tienes visita. Sala 3. Vamos. Debe haber un error, dijo Roberto. Su voz sonaba extraña incluso para él. Nadie viene a verme. Nadie. El custodio revisó su tableta. Roberto Salinas, interno 47832. Sala 3. Visita confirmada. Si no quieres ir, es tu problema, pero yo tengo que reportar que te notifiqué. Roberto se puso de pie. Las piernas le temblaban ligeramente. En 4 años, ni una sola visita. Ni una. ¿Quién podría ser? Un abogado. No, los abogados no venían sin avisar. ¿Algún familiar? Imposible. Todos lo habían abandonado. ¿Entonces quién? Caminó por los pasillos del reclusorio con el corazón acelerado. Cada paso resonaba en su cabeza como un tambor. Pasó por 3 checkpoints. Lo revisaron, lo palparon, le tomaron huellas como si no lo hicieran cada día. Las manos le sudaban. Sentía una mezcla de miedo, esperanza y confusión que casi lo mareaba. Finalmente llegó a la sala de visitas. Una sala fría con mesas de metal atornilladas al suelo, sillas incómodas, vigilancia constante. Un lugar diseñado para recordarte en cada segundo que estás preso, que no eres libre, que estás siendo observado. Roberto entró y recorrió la sala con la mirada. Había unas 15 personas distribuidas en diferentes mesas. Familiares visitando a otros internos. Niños que no entendían por qué su papá no podía irse con ellos. Esposas que intentaban mantener matrimonios a través de vidrios y cadenas. Y entonces lo vio. Al fondo de la sala. Sentado solo en una mesa de la esquina. Con un suéter gris y jeans. Sin uniforme. Sin placa. Sin nada que lo identificara. Pero Roberto lo habría reconocido en cualquier parte. En cualquier circunstancia. Aunque hubieran pasado 50 años en lugar de 16. Omar Arfuch.
Su hermano. Su compañero. El hombre al que había traicionado. El hombre que no había visto desde aquella noche en marzo del 2007. El hombre que pensó que nunca volvería a ver. El mundo se detuvo. El sonido de la sala desapareció. Las otras personas se volvieron borrosas. Solo existía Omar, sentado ahí, mirándolo con una expresión que Roberto no podía descifrar. Sin odio. Sin desprecio. Pero tampoco con la calidez de antes. Solo mirándolo. Las piernas de Roberto dejaron de responderle. Se quedó paralizado en la entrada de la sala como una estatua. No podía moverse. No podía respirar. No podía pensar. Un custodio le dio un empujón suave en la espalda. Anda, es tu visita. No tenemos todo el día. Roberto caminó. Cada paso era como caminar por arenas movedizas. Cada metro de distancia se sentía como un kilómetro. Las mesas que pasaba, las personas que esquivaba, todo era un borrón. Solo Omar era real. Solo ese momento era real. Finalmente llegó a la mesa. Se sentó lentamente en la silla frente a Omar. Y entonces se quedaron así en silencio, dos hombres que una vez habían sido inseparables, ahora separados por un abismo que ninguna palabra parecía poder cruzar. 30 segundos. Tal vez un minuto. El silencio era tan denso que podía cortarse. Roberto quería hablar. Quería gritar. Quería llorar. Quería preguntar mil cosas. Pero las palabras no salían. Su garganta estaba cerrada. Fue Omar quien rompió el silencio. Hola, Roberto. Su voz era tranquila. Serena. Sin rastro de resentimiento. Y eso más que cualquier otra cosa, desconcertó a Roberto. Esperaba ira. Esperaba reproches. Esperaba odio. Pero solo había calma. Omar, ¿yo qué haces aquí? Las palabras salieron entrecortadas, temblorosas. Omar se recargó en la silla, miró hacia el techo un momento como buscando las palabras correctas. Vine a verte. ¿No es obvio? Roberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pero se contuvo. No podía llorar. No ahí. No frente a los demás internos que lo observaban con curiosidad. No frente a los custodios. El llanto en prisión es una debilidad que te puede costar caro. No entiendo. Después de todo, después de lo que pasó y por qué. Omar suspiró. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hablamos? Roberto no dudó ni un segundo. 16 años, 2 meses y 11 días. Omar sonrió levemente. Una sonrisa pequeña pero genuina. Sigues contando los días. Como cuando estudiábamos para los exámenes en la academia. Y en ese momento, en ese pequeño comentario, algo comenzó a cambiar. El muro invisible que los separaba empezó a agrietarse. El hielo que Roberto había construido alrededor de su corazón comenzó a derretirse. Y por primera vez en 16 años, sintió algo que creía perdido para siempre. Sintió conexión. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos cambiaría todo. Roberto lo documentó semanas después en una carta que nunca envió. Una carta que escribió en su celda, a mano, en páginas arrancadas de un cuaderno viejo. Una carta que eventualmente un trabajador social encontró y que, por circunstancias que aún no entiendo completamente, llegó a mis manos. Déjenme leerles lo que Roberto escribió. Cuando Omar se sentó frente a mí, pensé que venía a cerrar el capítulo definitivamente. A decirme que me odiaba. Que había arruinado su vida también. Que nunca me perdonaría. Pensé que venía a decirme adiós para siempre. Pero no hizo nada de eso. Me preguntó cómo estaba. Si me trataban bien. Si tenía suficiente comida. Si necesitaba algo. Como si fuéramos dos amigos encontrándose en un café después de un tiempo. Como si yo no hubiera traicionado todo lo que teníamos. Como si yo no estuviera en prisión pagando por mis crímenes. Le mentí. Le dije que estaba bien. Que el tiempo pasaba rápido. Que había aceptado mi castigo.
Todas mentiras. Pero no podía decirle la verdad. No podía decirle que cada día era un infierno. Que cada noche me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Que su cara había sido lo primero que pensé cuando me arrestaron. Entonces Omar me miró directo a los ojos. Con esa intensidad que siempre tuvo. Y dijo algo que nunca voy a olvidar: Roberto, todos cometemos errores. Todos. La diferencia no está en caer. Está en cómo enfrentas la caída. Y ahí se rompió todo. Todas las defensas que había construido. Todos los muros. Todo. Empecé a hablar y ya no pude detenerme. Le conté todo. Cómo empezó. El primer sobre que acepté. Como me dije que era solo una vez. Solo para ayudar a mi mamá con sus medicinas. Como la segunda vez fue más fácil. Y la tercera más aún. Le conté cómo me amenazaron cuando quise salir. Cómo me dijeron que si no cooperaba, mi familia pagaría. Cómo cada decisión me hundía más profundo hasta que ya no había forma de regresar. Como la noche del operativo fallido, yo había hecho la llamada. Yo había sido el traidor. Y como eso me había destruido más que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Omar escuchó todo. No me interrumpió. No me juzgó. Solo escuchó. Y cuando terminé, cuando solté todo el peso que había cargado durante años, él empezó a hablar. Me contó de su vida después de que nos separamos. De las noches que no pudo dormir. De las veces que casi marcó mi número pero se detuvo. De cómo durante años me odió pero al mismo tiempo me extrañó. Me habló de un operativo que salió mal. De un compañero joven que murió en sus brazos. De cómo ese día, mientras sostenía a ese muchacho, pensó en mí. En cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiéramos permanecido juntos. Te extrañé, hermano, me dijo. Su voz se quebró ligeramente. Cada día. Estaba enojado contigo. Decepcionado. Sentía que me habías traicionado de la peor forma. Pero también te extrañé. Porque eras mi hermano. Y eso no se borra, Roberto. No importa qué pase. No pude más. Las lágrimas salieron sin permiso. Me importó un carajo quien me viera. Me importó un carajo todo. Lloré como no había llorado en años. Como no lloré cuando me arrestaron. Como no lloré cuando mi mamá murió. Todo salió en ese momento. Lo siento, le dije entre sollozos. Lo siento tanto, Omar. Arruiné todo. Mi vida. Mi familia. Y lo peor, arruiné lo mejor que tenía, que era tu amistad. Lo siento. Lo siento tanto. Omar extendió su mano sobre la mesa. Me tomó del brazo. Con fuerza. Como en los viejos tiempos. Cuando nos dábamos ánimos antes de entrar a un operativo peligroso. No vine aquí para que te disculparas, dijo. Vine a decirte algo importante. Mi corazón se detuvo. No sabía qué esperar. Tu hijo. Santiago, ¿lo recuerdas? Por supuesto que lo recordaba. Mi hijo. El niño de 8 años que dejé atrás cuando me arrestaron. Que ahora tendría 12 años. Que probablemente me odiaba. Sí, respondí apenas. Omar tomó aire. Está en la secundaria. Sacó 9.5 de promedio el semestre pasado. Es un buen chico, Roberto. Inteligente. Responsable. Le gustan las matemáticas. Quiere estudiar ingeniería. ¿Cómo sabes todo eso? Omar me miró directamente. Porque lo he estado apoyando. Desde que entraste aquí. Su beca. Sus libros. Su uniforme escolar. Las clases de regularización. Todo lo que tu exesposa no podía pagar sola, yo lo he cubierto. En secreto. Sin decirle quién lo hace. Sin buscar reconocimiento. El mundo se detuvo. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. ¿Por qué harías eso? Omar se tomó un momento. Vi que sus ojos también estaban húmedos.
Porque tú cometiste errores, Roberto. Grandes errores. Pero tu hijo no tiene la culpa de nada. ¿Y por qué? Porque sigues siendo mi hermano. Estés donde estés. Hayas hecho lo que hayas hecho. Eso no cambia. Los hermanos no se abandonan. Nunca, punto. Pero la visita de Omar no terminó ahí. Porque no solo había venido a decirle que estaba cuidando de su hijo. Había venido con otra razón. Una razón que cambiaría el destino de Roberto para siempre. La carta continúa. Omar sacó un sobre de su chaqueta. Un sobre manila. Grueso. Lo puso sobre la mesa con cuidado. Hay algo más que necesitas saber, dijo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había documentos. Papeles legales. Testimonios. Reportes de investigación. ¿Qué es esto?, pregunté. Omar se inclinó hacia adelante. He estado trabajando en tu caso. De forma privada. En mis tiempos libres. Sin involucrar a la corporación. Investigando por mi cuenta. Lo miré sin entender. Omar, yo soy culpable. Yo hice todo lo que dicen que hice. No hay nada que investigar. Sí, respondió. Eres culpable de muchas cosas. Pero no de todas. Hay cargos que te imputaron que no cometiste. Operaciones en las que te involucraron pero en las que nunca participaste. Alguien usó tu nombre para cubrir sus propios crímenes. Alguien te cargó culpas que no eran tuyas. No podía creerlo. ¿De qué estás hablando? Omar señaló los documentos. 3 de las operaciones por las que te sentenciaron ocurrieron cuando tú estabas de baja médica. Tengo los registros del hospital. Las fechas no coinciden. Otras 2, según mi investigación, fueron ejecutadas por personas que usaron tu nombre como cobertura. ¿Tienes testigos que pueden confirmarlo? ¿Testigos? ¿Qué testigos van a arriesgar su vida por mí? Personas que también fueron traicionadas por la misma red. Personas que quieren justicia. Y sí, Roberto, también quiero que sepas que algunos de ellos lo hacen porque les pedí un favor. Porque confían en mí. Sentí que el mundo daba vueltas. ¿Estás diciendo que mi sentencia es injusta? Estoy diciendo que es excesiva. Sí, cometiste delitos. Sí, mereces castigo. Pero no 35 años. No por crímenes que no cometiste. Con esta evidencia podemos apelar. Reducir tu condena significativamente. Tal vez pueda salir en 8 o 10 años en lugar de 35. No podía hablar. Las palabras no salían. ¿Por qué harías esto por mí? Después de todo. Después de que te traicioné. ¿Por qué? Omar me miró con una intensidad que me atravesó el alma. Porque la justicia no es venganza, Roberto. La justicia es dar a cada quien exactamente lo que corresponde. Ni más. Ni menos. Y porque quiero que conozcas a tu hijo cuando salgas. Que estés en su graduación. Que lo veas convertirse en hombre. Que tengas una segunda oportunidad de ser el padre que él merece. Ya no pude contenerme. Me levanté de la silla. Los custodios se pusieron alerta inmediatamente. Pero Omar también se levantó. Y nos abrazamos. Ahí mismo. En medio de la sala de visitas del reclusorio norte. Frente a todos. 2 hermanos que el destino había separado durante 16 años. Unidos nuevamente por algo más poderoso que el orgullo. Más fuerte que el resentimiento. Unidos por el perdón. Gracias, le dije entre sollozos. Gracias, hermano. Gracias por no abandonarme cuando todos lo hicieron. No me agradezcas todavía, respondió. Solo prométeme algo. Lo que sea. Lo que sea, Omar. Promete que cuando salgas, cuando recuperes tu libertad, vas a usar tu experiencia para ayudar a otros. Para advertir a jóvenes policías sobre las trampas en las que caíste. Para hacer que tu error, todo tu sufrimiento, sirva de algo. Para que otro Roberto no termine aquí. Te lo prometo, dije con toda la convicción de mi ser. Te lo prometo con mi vida.
Voy a dedicar cada día que me quede a hacer las cosas bien. A honrar esta segunda oportunidad. Omar sonrió. Una sonrisa genuina. Completa. Como las de antes. Como cuando éramos jóvenes y creíamos que podíamos cambiar el mundo. Entonces todo vale la pena. Todo este tiempo. Todo el esfuerzo. Todo. Un custodio se acercó. Se acabó el tiempo de visita. Omar asintió. Me apretó el hombro una última vez. Voy a regresar. Cada mes. No estás solo, hermano. Nunca más vas a estar solo. Y se fue. Caminó hacia la salida mientras yo me quedaba ahí, parado como idiota, viendo cómo se alejaba. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era una despedida para siempre. Esta vez había esperanza. Regresé a mi celda flotando. Como si mis pies no tocaran el suelo. Por primera vez en 4 años, sentí algo que había olvidado completamente. Sentí que mi vida podía tener un propósito. Que no todo estaba perdido. Que todavía había tiempo para hacer las cosas bien. Esa noche en mi celda, escribo estas palabras. No sé si alguien las leerá algún día. No sé si importa. Pero necesito dejarlas escritas. Necesito que quede registro de lo que Omar hizo. De cómo un hombre eligió el perdón sobre la venganza. La compasión sobre el juicio. La hermandad sobre el orgullo. 30 minutos. Eso fue todo. 30 minutos que cambiaron mi vida. 30 minutos que me devolvieron algo que creía perdido para siempre. Me devolvieron la esperanza. Y me devolvieron a mi hermano. 6 meses después de aquella visita, la apelación preparada por Omar fue presentada formalmente ante un tribunal superior. Un equipo de abogados pro bono tomó el caso. Las audiencias se extendieron durante casi un año. Hubo testimonios. Evidencia nueva. Contradicciones en el expediente original que nadie había notado o, más probablemente, que nadie había querido notar. En marzo del 2024, un juez revisó toda la evidencia presentada. Y dictaminó que la sentencia de Roberto Salinas era, en efecto, excesiva. Que varios de los cargos no tenían sustento suficiente. Que había sido víctima de un montaje parcial por parte de la misma organización criminal con la que había trabajado. La sentencia fue reducida a 18 años. Con posibilidad de salir en 15 por buena conducta. Roberto lloró cuando escuchó el veredicto. No de alegría. Todavía eran muchos años. Pero de alivio. Porque significaba que vería a su hijo graduarse de la universidad. Que podría conocer a sus nietos algún día. Que tendría una vida después de la prisión. Omar cumplió su promesa. Visitó a Roberto cada mes. Sin falta. Llueva o truene. Y lentamente, visita tras visita, reconstruyeron lo que habían perdido. Ya no eran los jóvenes idealistas de la academia. Eran 2 hombres marcados por la vida. Por las decisiones difíciles. Por las caídas y las cicatrices. Pero seguían siendo hermanos. Santiago, el hijo de Roberto, se enteró de todo en su cumpleaños número 15. Omar decidió que ya era momento. Le contó toda la historia. ¿Quién había pagado su escuela? ¿Por qué lo había hecho? Y le ofreció llevarlo a ver a su padre si quería. Santiago lloró durante horas. Procesando. Entendiendo. Y 3 semanas después, acompañó a Omar al reclusorio. Fue la primera vez que padre e hijo se veían en 5 años. No hablaron mucho. No hacía falta. Se abrazaron. Y eso fue suficiente. Desde entonces, Santiago visita a su padre cada 2 semanas. Roberto cumple su condena. Cada día es un día menos. Trabaja en el taller de carpintería del reclusorio. Da clases de lectura a otros internos. Y una vez al mes, cuando Omar lo visita, repasan juntos el plan. El plan para cuando salga. Para cómo va a ayudar a otros. Para cómo va a convertir su error en algo útil. Omar sigue en servicio activo. Sigue siendo uno de los oficiales más respetados de su generación.
Pero ahora tiene algo más. Tiene la certeza de que hizo lo correcto. Que eligió el camino difícil pero necesario. Que la hermandad es más fuerte que cualquier traición. Y Santiago estudia ingeniería en la universidad. Con beca completa. Con honores. Con un futuro brillante por delante. Y cuando le preguntan quién es su héroe, no duda. Omar, dice. El hombre que nunca abandonó a mi papá. El hombre que me enseñó lo que significa el perdón. Esta es una historia ficticia. Los nombres son inventados. Los lugares modificados. Pero la verdad que contiene es absolutamente real. La verdad de que todos merecemos una segunda oportunidad. De que el perdón no es debilidad, sino la forma más alta de fortaleza. De que la verdadera hermandad sobrevive a todo. Incluso a la traición. Incluso al tiempo. Incluso a 16 años de silencio. En un país como México, donde la violencia ha cobrado tantas vidas, donde la corrupción ha roto tantas instituciones, donde la desconfianza se ha convertido en la norma, historias como esta nos recuerdan algo esencial. Nos recuerdan que somos más que nuestros peores momentos. Que la redención es posible. Que un solo acto de compasión puede cambiar el curso de muchas vidas. Roberto Salinas saldrá de prisión en el año 2034. Tendrá 58 años. Su hijo habrá terminado la universidad. Tal vez tenga familia propia. Y Roberto tendrá la oportunidad de ser el abuelo que nunca pudo ser padre. No es justicia perfecta. Pero es justicia humana. Y a veces eso es lo mejor que podemos esperar. Omar estará ahí el día que Roberto salga. Esperándolo en la puerta. Con el mismo suéter gris. Listo para ayudarlo a reconstruir su vida. Porque eso es lo que hacen los hermanos. No te abandonan en tus peores momentos. Te dan la mano. Te ayudan a levantarte. Y caminan contigo hacia adelante. Esta ha sido la historia de dos hombres. De una amistad que murió y resucitó. De una traición que fue perdonada. Y de un abrazo en una sala de visitas que cambió dos vidas para siempre. El expediente está cerrado. Pero las lecciones permanecen. Permanecen en cada uno de nosotros que escuchamos esta historia. En cada momento en que tenemos que elegir entre el rencor y el perdón. Entre la venganza y la compasión. Entre cerrar una puerta o dejarla entreabierta para que la luz pueda entrar. Porque al final, lo único que nos define no son nuestros errores. Son las decisiones que tomamos después de cometerlos. Y la capacidad de extender la mano a quien ha caído, aunque ese alguien nos haya herido profundamente, es quizás el acto más humano que existe. Los verdaderos héroes no usan capa. Usan suéter gris. Y visitan reclusorios en tardes de noviembre. Recuérdalo. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el perdón, sobre la hermandad, sobre las segundas oportunidades, compártela. Compártela con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Que el perdón es posible. Que la redención existe. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias que no encontrarás en los libros oficiales, historias de personas reales enfrentando situaciones imposibles, suscríbete a este canal. Dale a la campanita para recibir notificaciones. Porque cada semana traemos un expediente nuevo. Un secreto nuevo. Una historia que merece ser contada. Déjanos en los comentarios qué opinas. ¿Habrías hecho lo mismo que Omar? ¿Crees en el perdón después de una traición? ¿Conoces alguna historia similar? Queremos leerte. Queremos saber qué piensas. Comparte este vídeo. Dale like si te gustó. Y recuerda, todos cargamos con grietas. Todos hemos caído alguna vez. Lo que nos define es si elegimos quedarnos en el suelo o extender la mano para que alguien más se levante. Nos vemos en el próximo expediente. Hasta entonces recuerda, la historia no siempre la escriben los vencedores. A veces la escriben quienes tuvieron el valor de perdonar.